Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Hoy nos damos el lujo de tener al hermano Eladio Capellán con nosotros. Se había espantado durante un tiempo, él, motus propio, pero luego le dijo a Juan Francisco que lo expulsamos nosotros de aquí o que lo marginamos. Y le preguntó a Juan Francisco, ¿qué yo le hice a ustedes para no invitarme? Don Eladio, a usted no hay que invitarlo, este es su espacio. Cuando usted tenga tiempo para estar con nosotros, solo dígalo y el enlace se le hace llegar y usted entra a compartir sus ideas, sus inquietudes, su punto de vista con nosotros, porque usted es un dulce no solo de del derecho, sino además de la vida comunitaria y de la política, porque usted no es un cualquiera. Don Eladio, mire, yo cojo esta página del periódico El Diario Libre. Sale en libertad provisional alcalde destituido en La Romana. Suspendido por trabajo que le pagaron y lo realizó. Mujer fingió secuestro para robarle dinero a su marido. Investigan casos de menor golpeado por otros niños. Libertad condicional a mujer acusada de llevar droga en su vagina. Y el tema del teteo. Eladio, ¿cómo mirar desde Villa Altagracia este cuadro que tiene el país? Bueno, lo primero donde siempre tenemos que partir es de lo que se ha dicho. La gente ha perdido el miedo y el respeto a la autoridad. De ahí parte todo. Entonces, lo primero, el primer tema es la libertad, libertad condicional. ¿Qué fue lo que pasó en La Romana? Pusieron en libertad provisional al alcalde destituido en La Romana. El Tribunal de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís otorgó ayer libertad provisional al suspendido alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames, condenado a 2 años de cárcel por trabajo realizado y no pagado al escultor Luis Castillo. Bien, eso es un tema interesante. Vamos a partir del primero. El fiscal había sido condenado a trabajo por trabajo realizado y no pagado. Eso es una estafa, para los que no están muy ligados, no están muy familiarizados, no están muy culturizados con el lenguaje jurídico. Eso es una estafa simple. Poner a trabajar a una persona y no pagarle después, eso es una barbaridad. Sin embargo, fue condenado a 2 años. Se supone que él debió haber cumplido ya, aunque sea el 50% de la pena, y por esa situación se le pone en libertad provisional, que no debe ser provisional, sino condicional, porque es el juez de la ejecución de la pena, a los fines de que continúe haciendo sus labores, pero sujeto a la vigilancia, naturalmente, del sistema judicial. Eso es un asunto normal, es un asunto simple, es un asunto cotidiano, que todos los condenados que están cumpliendo pena. Por ejemplo, en el área donde más me muevo, que es la responsabilidad civil derivada de la ley de tránsito, pues la mayoría, un gran número de los responsables de haber violado la ley de tránsito, se le da la suspensión condicional de la pena. O sea, lo condenan y entonces se le da, se le permite que sigan libres, pero con el lastre de una condena. A ese fiscal que ya fue condenado, a lo más probable es que él se haya puesto de acuerdo con el querellante, haya pagado lo debido, se haya puesto conteste con el Estado, haya pagado lo debido al Estado, porque fue condenado a multa, me imagino también, y entonces pues el juez de la ejecución de la pena entiende, como debe entender cualquier hombre de cierta formación, de que es más funcional que ese ciudadano vuelva a las calles a que siga preso, porque primero el delito no fue una cosa muy grave, segundo fueron resarcidos los daños, y tercero, vuelvo y reitero, es más funcional que esté en la calle desarrollando actividades útiles que esté en la cárcel haciendo lo que hacen los presos. Ese es el primer caso. En el segundo caso, ahí me quedo. Desde el punto de vista jurídico puede verse fácil por el tecnicismo. Sí. Cumplió para la calle, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, un funcionario como un alcalde, llegar a esos niveles
de contratar un trabajo, le hacen el trabajo y no lo paga. Entonces, el problema de fondo en la sociedad dominicana. Definitivamente. Que usted lo enfoque, usted lo ve simple, porque su mundo es el derecho, es defender a los que están en conflicto con la ley. Pero Juan Francisco y yo, y Jacinto, que miramos la sociedad desde el ribete ético, filosófico, vemos un problema de fondo. La falta de alguien que debe ser un referente ante la sociedad, un alcalde electo por los ciudadanos para cumplir una función pública y representar a la sociedad, y va a tener en sus manos recursos públicos. No puede cometer ese tipo de falta. Seguimos con lo siguiente. No, pero no. Ahí en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema fundamental que tenemos? Las candidaturas, y vamos de una vez a las candidaturas se cuecen en los hornos de los partidos políticos. Entonces, nosotros tenemos candidatos en todos los niveles que están altamente cuestionados. Como ya se ha dicho, nosotros tenemos, por ejemplo, el Congreso Nacional está lleno de riferos, porque aquí parece ser que tener una banca de vender lotería es un trabajo digno, y eso no lo es. O sea, el Congreso está lleno de riferos, de narcotraficantes, de lavadores de activos y todas esas cosas, e incluso están siendo procesados. ¿Y qué cree que están haciendo? Los mismos partidos políticos los están promoviendo. Entonces, promoviendo para la reelección. Entonces, eso es un mal de fondo que tenemos y necesitamos trabajarlo. Pero mientras tanto, mientras el HB viene, descansa el palo y el hacha se enfría también. Vamos con el segundo tema. ¿Cuál es? No, yo ponía el cuadro para que se haga una mirada desde Villa Altagracia. Problematicé, le decía una mujer en La Vega que fingió, o en Santiago, fingió un secuestro desde La Vega para quitarle 350,000 pesos al marido. Pero ese no era su marido, porque... Y lo bueno del caso es que así desde el punto de vista penal, solo se podría condenar a esa señora por, qué sé yo, por el movimiento que hizo con las autoridades y eso. Pero recuerda que no hay robo entre esposos, porque se supone que la mitad de los bienes son de cada uno, o sea, mitad y mitad. O sea, no hay robo entre esposos. Sin embargo, la figura del secuestro, los cómplices, eso podría complicar las cosas. Hace unos días, y qué malo que tengo que mencionar eso, hace unos días pasó un caso similar aquí en mi pueblo. Una señora se hizo secuestrar, se autosecuestró, y bueno, al fin y al cabo, eso se resolvió en los tribunales de manera pacífica, negociada con el Ministerio Público. Se le buscó una salida de principio de oportunidad. O sea, se entendió que ahí había problemas mentales, que ahí había, o sea, una serie de situaciones, ¿verdad?, propias precisamente de los mecanismos que podemos usar los abogados para conseguir algunos propósitos. Ya, es lo más que podemos decir en una situación como esa. Porque ¿qué esposa? ¿Y dónde está el deber de fidelidad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la conciencia, como diría Radamés Aracena? Mencioné a una persona de la historia reciente nuestra. ¿Dónde está la conciencia? Bueno. Dale con el otro. El descalabro moral de la sociedad. El periódico o la prensa trae que es pareja sentimental. Sí. Y que es una muchacha, ¿verdad? Joven, y a lo mejor, bueno, la juventud tiene atributos. El principal atributo es la juventud. Bueno, así andan las cosas. El tema de don Eladio. 5, 7, 8, 9 niños torturaron a otro en una escuela. Y grabaron video y gozaron la tortura a ese otro niño. Ese es un tema complejo, Eladio. ¿Cómo encararlo? Y mira dónde pasa, en las escuelas, precisamente donde hay que empezar a trabajar, que ya es una deuda pendiente de muchos años atrás. En las escuelas, ahí es donde se necesita trabajar todos los males sociales. Hace unos minutos, un periódico digital nuestro subió un post
donde habla precisamente de los asuntos éticos y morales que afectan a las sociedades. Y inmediatamente hice un aporte sobre eso, porque los problemas éticos no son tan fáciles de discernir como la mayoría de la gente piensa. Para discernir problemas éticos se necesita tener mucha formación. Fijaos bien que la mayoría de las materias en las universidades, ¿verdad? No vamos a hablar de centros educativos de lo que hay, de los que pululan por ahí, en las universidades, porque los libros de textos de fondo, ¿verdad? Los libros de textos hacen mucho énfasis en los fundamentos éticos. Todas las universidades, todas las materias tienen como base fundamental la formación del individuo en principios éticos. Lo que quiere decir que en una carrera, por ejemplo, como la de Derecho, que tenga 40, 50, qué sé yo cuántas materias, 60 materias, si en cada una de esas materias que tienen 3 y 4 créditos, se toma un crédito para enseñar principios éticos, estamos hablando de que no es tan fácil discernir entre lo bueno y lo malo como el ignorante piensa. ¿Verdad que el ignorante piensa y cree que tiene la respuesta a todas las preguntas y a todas las situaciones? Los dilemas éticos son muy difíciles de discernir. Y vamos a ver, Salomón, el papá de Salomón, era David. David hablaba y le preguntaba a Dios y le pedía a Dios que lo librara, que estamos hablando de los hombres más sabios que se conoce la historia. Le preguntaba a Dios y le suplicaba a Dios que le mostrara el camino y que lo librara de los pecados ocultos. O sea, porque la línea divisoria entre el bien y el mal es casi imperceptible. Entonces, necesitamos trabajar duro en las escuelas para inculcarle a los jóvenes, a los niños, los valores propios del individuo. Pero resulta viene a ser, como decimos aquí en mi amado Villa Altagracia, o decían ya las personas mayores, que no se nos está enseñando eso ni en las escuelas ni en ninguna parte. Muchos de los profesores ni siquiera saben de lo que están hablando, o sea, en esas atenciones, y entonces por eso encontramos situaciones como la que presenta. No sé, porque no vi el video, ni he visto la información, a decir verdad, de cómo torturan a un niño, un grupo de adolescentes en una escuela. Eso es una barbaridad. Sin embargo, debemos recordar que eso ha existido siempre. Ha existido siempre. Los muchachos siempre se han peleado en las escuelas. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, ahora tenemos más informaciones y ahora tenemos otra visión de las cosas. Y hay que trabajar duro en eso. Se están gastando muchísimo dinero en educación, pero parece ser que se está haciendo eso. En educación no se gasta el dinero, lo que hace es que se invierte. Sin embargo, en la República Dominicana, nosotros sí lo que hacemos es que gastamos el dinero, porque los resultados no se están viendo. Este es un tema delicado. Yo lo abordé con la maestra Paula Sumar en el segundo segmento, pero es muy complejo y difícil de abordar. 7, 8 niños amarran a este y lo golpean, graban la escena y la divulgan. Y no había un adulto por ahí. ¿Dónde ocurre? Si ocurre, por supuesto, ocurrió fuera del aula. Ya el maestro no tiene ahí ese control cerrado. Pero si ocurriera en el patio de la escuela, ¿hay alguna responsabilidad del centro escolar? Un escenario. 2. Sí lo hay. 2. Los padres son responsables de los actos de sus hijos menores. Aunque no estén en el escenario, pero son responsables. Como lo es el dueño de la cosa, el dueño de una vaca, que se metió al conuco de Eladio. Alfonso es el dueño, o Francisco. Taber es el dueño de la vaca. Francisco tiene que pagar los daños que esa vaca hizo en el conuco con la yuca de Eladio. Entonces, la responsabilidad de los padres. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo resolver? ¿Cómo encarar? Porque esto es muy complejo, don Eladio. Este es el tema de que la sociedad influye en lo que ocurre en la universidad y de lo que ocurre en la escuela y de lo que ocurre en los centros de trabajo. El tema es muy complejo, Eladio.
Bien, si el caso pasó dentro del plantel y en horario de clase, aunque no sea dentro del aula, ¿verdad? En el patio, pero dentro de las facilidades de la escuela y en el horario de clase, la responsabilidad de los padres va a ser atenuada y quizás exenta, porque se supone que los padres, y no es que se supone que así es, los padres delegaron su autoridad en los maestros, en el sistema educativo, cuando llevaron a ese muchacho y lo dejaron del otro lado de la puerta, o sea, en la parte de adentro. Entonces, el caso de la vaca que se escapa y se mete a los predios ajenos y hace daño, lo cual hace responsable al dueño de la vaca, en este caso no aplica para los niños, porque los responsables de eso son las autoridades, el Estado, en este caso representado por la dirección de la escuela, profesores y todo el personal que ahí esté. ¿Okay? Pero como el personal, bueno, la dirección es que le cabería o le cabría la responsabilidad por ese caso, reiterando el asunto de que hay una responsabilidad delegada. Los padres son responsables por los daños que hacen sus hijos, pero esa responsabilidad cesa cuando ya ellos no están en control de los niños. Recuerda que los padres no pueden entrar al plantel, al asunto de la escuela. Además, los padres están desarrollando otras labores y dijeron: Estado, gobierno dominicano, en tus manos entrego mis hijos, te lo dejo ahí dentro durante las 4, 5, 6, 7 u 8 horas que van a estar recibiendo el pan de la enseñanza. Mientras tanto, yo voy a ir a desarrollar mis labores. O sea, ahí hay una responsabilidad delegada. Ocurrió fuera de la puerta del centro escolar al trayecto a la casa. Los niños iban solos. Ahí hay responsabilidad de los padres. Ahí hay responsabilidad de los padres porque había un horario. Claro, si lo soltaron, si lo despacharon, soltaron, como dice el Estado Popular, antes del horario de clase, podría ser que haya dificultades también. Antes del horario de partida, podría ser que haya responsabilidad de los maestros. Pero si pasa fuera del horario de clase, en la calle, pues es responsabilidad de los padres. Los padres tienen que asumir la responsabilidad de sus hijos menores. Eso es así y no admite discusión. Bueno, es un tema complejo, lamentable. Es muy complejo, porque una de las cosas que tenemos, hace unos días pasó aquí una situación muy lamentable, porque los involucrados, claro, pueblo chico, infierno grande, y en Villa Altagracia somos pocos, pero no conocemos mucho, precisamente por la condición de ser poco. Pasó una situación, se hizo viral, donde una niña que necesita tratamiento especial se quedó unos minutos más en la escuela, dicen que haciendo una tarea que la profesora le indicó, porque acá voy a hacer la denuncia y la voy a hacer naturalmente hasta como presidente de FUDEVA, la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia. Nosotros no tenemos en Villa Altagracia, creo que no lo hay en muchísimas partes del país, programa de educación para niños especiales. Entonces, los niños especiales de los padres que no tienen la posibilidad de llevarlo a la capital, pues van a estar recibiendo docencia junto con todos los niños. Y eso no es posible en un país que tiene una constitución que determina o describe que somos un Estado social y de derecho. Bueno, por lo cierto, el caso es que la niña la dejaron unos minutos más porque está atrasada en la escuela, porque no puede seguir el ritmo de los otros niños. Cuando llegó la hora de que la niña no llegue a la escuela, a la casa, el padre de la niña, mi querido amigo, fue a la escuela, entró a la fuerza, hizo un escándalo, hizo una algarabía, se armó el de pelota y el pobre hombre amaneció preso. ¿Qué pasa ahí? No había comunicación. ¿Dónde está la capacidad comunicativa que tienen los padres con los maestros? Entonces, tenemos mal de fondo que necesitamos trabajarlo de manera concreta. Pero eso no viene de ahora, ¿eh? Bien. Por los minutos que quedan, que son 8, Juan Francisco hace un comentario y lo convierte en pregunta para una reflexión suya. Aprovecho para saludar a Fausto Bello Uribe, que está ahí con nosotros. Ana Felipe, muchas gracias por estar ahí. Lo propio don Jacinto, Poncerrate, María Salomé. Juan Francisco dice lo siguiente: no vale de nada dar clase de ética en las escuelas.
si en el hogar no se forma para ello y si los servidores públicos no son ejemplos de moral. Ahí le dejo. No, porque ahí está claro. ¿Qué es lo que se debería hacer? Se debería iniciar, pero es una deuda atrasada, eso debe iniciarse 20, 30 años atrás. Que la sociedad de padres y amigos de la escuela, con la misma escuela, formara a los padres. Porque es que los hijos no son más que producto de lo que ven en sus hogares, de lo que ven en la casa, de lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos, ¿cómo digo? No podemos querer que se haga más de lo que nosotros mismos no hacemos. ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Por qué yo culpo a la escuela de lo que hacen mis hijos? Dedico yo tiempo para sentarme con mis muchachos, a hablarle de Duarte, a inculcarle el valor a la patria, como padre, ¿verdad? Como padre. ¿Por qué yo no hago eso? Porque nadie da lo que no tiene, dice el mismo Juan Francisco que está ahí en línea. Nadie da lo que no tiene. Entonces, la sociedad de padres y amigos de la escuela, que tienen también padres profesionales, padres que a lo mejor tienen suficiente arraigo ético y moral, deberían dar charlas y conferencias y forzar a esos padres a que atiendan, a que vayan. ¿Quiénes son los niños que compran cigarrillos y ron y cerveza en los colmados? Son los niños que los tíos y los papás y la mamá llaman, ven, compran un cigarro allí. Y el colmadero se lo vende. Pero el colmadero manda también a los hijos de la otra parte a comprar lo mismo. O sea, es una sociedad complicada, pero la sociedad está bien, ¿eh? El que está llamado a cambiar es el sujeto, porque, y ahí entra en contradicción inmediatamente con Alfonso y con Juan Francisco, porque la sociedad no es más que un conjunto de hombres libres que interactúan independientemente uno de otros. Entonces, ese hombre es el que está llamado a ser educado, ese hombre que tiene que llamarse a consejo, ese hombre que tiene que llamarse a revisarse, ese hombre que tiene que llamarse a capítulo. Eladio, la teoría del huevo y la gallina. Usted dice, la sociedad está bien, son los individuos que están mal. Bien, partimos de que los individuos conforman la sociedad. Si ellos están bien, la sociedad está bien. Pero también decimos que lo que ocurre en las escuelas, en las universidades, es el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Lógico. ¿Quién fue primero? El hombre se congregó y formó la sociedad. Pero luego la sociedad, como un todo, como un ente, de alguna manera norma o influencia el comportamiento del individuo. Mire, ahí tenemos dos sujetos encontrados en lo que está diciendo. Dos sujetos encontrados ahí. Tenemos y tenemos a Ortega y Gasset. Ahí lo tenemos los dos. Jean-Paul Sartre, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Eso no tiene por dónde buscarle vuelta. Eso es así porque sí. Entonces, volviendo al mismo, aplatanándolo en Villa Altagracia, que ni plata no hay, lo que hay son unos guineitos viejos chiquiticos así, aguineándolo, nadie da lo que no tiene. Nosotros somos el reflejo de lo que han hecho con nosotros. ¿Quiénes? Los que no nos dieron la oportunidad de formarnos, pero esos fueron hombres también. Eso de que el hombre es él más sus circunstancias, eso está un poquito complicado, porque Bernard Shaw dice, yo no creo en las circunstancias, yo creo en las circunstancias. O sea, el individuo crea las circunstancias que le sean favorables, pero es el individuo que tiene conciencia, el mismo que también crea las mismas circunstancias que le son desfavorables. Pero esos son temas, esos son temas más grandes de ahí. Sí, voy a buscar. Juan Francisco le gusta Jean-Paul Sartre. Voy a invitar a Juan Francisco, a don Jacinto o a Vladimir para que lo conversen con usted. Me dicen que Santo Bello está por ahí. Diga. Me dicen que Santo Bello está por ahí. Santo Bello, no, Fausto Bello Uribe, ese otro, ese es un agrónomo. Ah, yo pensé que era Santo Bello, un abogado que anda por ahí que le va a dar una vaina porque coge pique en los tribunales. Santo Bello es mi hermano. Dice Juan Francisco. Pero aconsejalo igual que Juan Francisco, le va a dar una vaina. Dice Juan Francisco, Eladio está desafiante, pero esa sociedad que él defiende es cómplice de todas las inmoralidades de hoy. ¿Cómo juzgamos a la sociedad? Júzguela.
Necesitamos juzgar a la sociedad con con una relación de comitente de proposición. Lo mismo que se está hablando de que los padres son responsables por los hijos. Si primero fue el hombre, entonces el hombre es el padre de la sociedad, y en esa condición el que hay que juzgar es al individuo. Creo que terminamos, tengo que irme, adiós, bye. Muchas gracias, don Eladio. Espero que no se pierda y recuerde, nadie le ha sacado los pies, nadie lo ha olvidado. Cuando usted pueda, entre, que esté en su casa. Muchísimas gracias, feliz de todo el día. En mi paso por Bonao, la llave. Gracias, Eladio. Bien, bien. Juan Francisco sigue ahí tirando. Juan Francisco, el programa acabó ya. Hasta mañana. Gracias, Eladio. Gracias.